Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de orar juntos para pedir su dirección al hacer la reflexión de esta noche en su palabra. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo que necesita nuestro cuerpo para alimentarse correctamente y todo lo que necesita nuestro, nuestra vida espiritual para alimentarnos espiritualmente. Señor, gracias te damos porque tú eres tan sabio, tan amoroso y tan dedicado a nuestra salvación y vida eterna. Te suplicamos que estés con nosotros en la reflexión espiritual de esta noche y que nos ayudes para abrazar el mensaje de tu palabra, entenderlo apropiadamente y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el concepto de las 8 leyes de la salud como ilustraciones de la obra del Espíritu Santo. Y ya hemos hecho reflexiones espirituales, reflexiones bíblicas sobre varias de esas leyes relacionados en primer lugar con el aire, la luz. En primer lugar fue en realidad la luz, luego cubrimos el aire, agua, nutrición y nutrición. Y esta noche nos toca hablar acerca de el ejercicio. Necesitamos, para poder tener buena salud, necesitamos tomar tiempo para ejercitarnos. Y por supuesto, una manera en que podemos hacerlo es caminar. Algunos corren, pero dependiendo del tiempo con el cual se cuenta, caminar es una manera extraordinaria de contribuir a la salud de nuestro cuerpo. A veces el trabajo de algunos es trabajo físico y de esa manera pueden contribuir a mantener la salud del cuerpo mientras al mismo tiempo trabajan y obtienen remuneración por el trabajo. La palabra de Dios nos presenta no solamente la importancia de del trabajo físico, sino que también nos trae enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo, como se ilustra por el ejercicio físico. Y vamos a considerar eso ahora. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, después de crear a Adán y también a Eva, les dio un lugar en el huerto de Edén y les dio la tarea de trabajar en el huerto. Le dio el encargo de labrar y guardar el huerto, cuidar de los árboles, cuidar de los arbustos, cuidar de la grama, podríamos decir, ¿cuál es otro término que todos conocen?
el césped, el césped, cuidar de los diferentes aspectos del huerto, y eso contribuyó no solamente para darles salud física, sino también para proveerse de alimento en los árboles del huerto. Pues resulta que la obra del Espíritu Santo es ilustrada también en la palabra de Dios como por el trabajo físico. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él y sus discípulos caminaban y pues, a ver, ¿qué ejemplo específico podemos presentar de la vida de Cristo? Ayúdame, Ceci, un ejemplo específico de la vida de Cristo que le da énfasis e importancia a esto del trabajo físico como ilustración de la obra del Espíritu Santo. Pues siempre dice que Jesús se levantaba de madrugada y salía a caminar, ¿verdad? Esa es una de las ilustraciones. No estaba, o sea, temprano su prioridad era salir a encontrarse con su Padre, y cuando salía y caminaba hacia el lugar donde solía encontrarse con su Padre. Otro también, después de que resucitó, bueno, en muchos lugares siempre dice que andaba caminando con sus discípulos. Cuando se encuentra con los de Maús, los dos compañeros de Maús que venían después de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, iban caminando y él se unió con ellos en el camino. Jesús caminaba de lugar en lugar. Es decir, el ejercicio físico resultante simplemente de caminar, por supuesto, ya hemos dicho, se puede hacer ejercicio físico también trabajando en el huerto, usando el hacha, usando el martillo, de diferentes maneras. Hay unos cuantos trabajos que son trabajos físicos, y esos son ilustraciones de la obra del Espíritu Santo. De la misma manera en que nos ejercitamos físicamente para mantener nuestros cuerpos en condición apropiada, la obra que hacemos en favor de los demás es obra que el Espíritu Santo utiliza y al capacitarnos para servir a los demás. No significa necesariamente que al hacer obra misionera tenemos que ir caminando, pero donde hacemos el enlace es en el hecho de que el trabajo físico es una ilustración del trabajo de buscar almas para Cristo y traerlas a los pies de Jesús. Para eso, el Señor nos capacitó mediante los dones del Espíritu Santo. No todos tenemos los mismos dones espirituales, pero el Señor tiene los elementos en su palabra, tanto en la vida de Cristo como en la enseñanza en el Nuevo Testamento, acerca de cómo
al traer a otros a los pies de Jesús, estamos recibiendo, al traer a otros a los pies de el traer a otros a los pies de Jesús es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos llama a ser ministros. El Señor nos llama a ser ministros y no solamente nos capacita con habilidades naturales, sino que también nos capacita con dones espirituales. La palabra de Dios habla de diferentes maneras en que el Señor nos capacita con dones espirituales. A unos los llama para ser maestros, a otros para ser diferentes dones espirituales que nos capacitan para hacer la obra de Dios. Los que tienen puestos en la iglesia sus responsabilidades como diáconos, como ancianos, como maestros de la escuela sabática, como predicadores, están siendo utilizados por el Espíritu Santo, utilizando sus habilidades en el servicio a Dios y a los demás. Y de esa manera están ilustrando la obra del Espíritu Santo como el trabajo físico, solo que no es trabajo físico necesariamente, sino una ilustración de la obra del Espíritu Santo, la obra de traer a otros a los pies de Jesús. A fin de perfeccionar a los santos para la Sí, obra del ministerio. Sí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el Espíritu, uno de los aspectos de la obra del Espíritu Santo ilustrados por el trabajo físico es el trabajo en favor de los demás, capacitados por el Espíritu Santo para ser de bendición para otros, para orar por los enfermos, para visitar a los enfermos en sus hogares o en la clínica o el hospital en que estén pasando la experiencia de su enfermedad y la atención física que necesitan. Los médicos son instrumentos en las manos de Dios, los médicos cristianos que reconocen que la obra que realizan puede ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo para bendecir y servir a los demás, están cumpliendo la obra de Cristo en la medida en que utilizan sus talentos médicos para traer a otros a los pies de Jesús. Y podríamos seguir. Seguramente ustedes podrán cuando abramos el momento para esto, presentarnos ilustraciones específicas en su propia vida o en la vida de personas cercanas a ustedes, en que se cumple, en el que este don del Espíritu Santo, esta obra del Espíritu Santo, ilustrada por el trabajo físico, es un aspecto de lo que significa vivir la vida del Espíritu. Aquí tiene los resultados del servicio en el ministerio cristiano. Sí. Efesios 4, 12 al 16. Le voy a pedir a mi esposa que lea ahora Efesios 4, 12 al 16, en el que el apóstol Pablo nos presenta los resultados
necesitados de la obra del Espíritu Santo en el servicio a los demás. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bien, con esto en mente, vamos a dar oportunidad ahora a ustedes de compartir testimonios acerca de la obra del Espíritu Santo como se ilustra por el ejercicio físico. O si no podemos salir, llamar por teléfono a personas que necesitan una palabra de oración, personas que están necesitando escuchar un consejo, o personas que sabemos que están enfermas y necesitan que oremos por ellas y con ellas. En fin, ponernos a las órdenes del Señor. Los dones espirituales nos fueron dados y cada uno tiene diferentes dones, como dice el apóstol Pablo. Los dones espirituales nos fueron dados para hacer ejercicio espiritual, conduciendo, sirviendo a la iglesia y conduciendo a otros a los pies de Jesús. A veces escribiendo una carta, ¿verdad? El otro día le escribimos, una señora entró en la línea de oración muy triste que su hijo estaba en la cárcel. Le escribimos una cartita y para él fue un gozo que nos contestó con otra tarjetita con un versículo muy lindo, y ahora el Señor está encendido en fuego para el Señor. Así que le da uno gozo, dice, ay, qué bueno que tomamos ese tiempecito para escribir una llamada. Si a veces alguien está sufriendo, está triste, y llamarlos para eso es una bendición. Y el Señor nos guía, ¿verdad? Y le llevar una florecita a alguien, una frutita, hacerle algo que la persona necesita. Pero yo pienso que los dones también el Señor lo pone en uno, o sea, ¿qué es lo que uno más disfruta hacer, verdad? Ir a visitar, por ejemplo, en Michigan, nos reuníamos, habíamos como 4 señoras, y teníamos las niñas, ellas tenían sus hijitas, entonces íbamos y visitamos a alguien que sabemos que estaba en necesidad, y llevábamos por ponerle los pies en agua calientita con salecita y le dábamos masajes. Una le arreglaba las uñas, las niñas le daban masajes en la cara. Esas personas quedaban tan felices. O a veces mamás que viven solas y que no tienen quien les ayude, entonces le ayudábamos a limpiar la casa, a lavar los platos. Así que muchos campos de trabajo nos tiene el Señor. Así que tenemos que pedirle que nos ayude a descubrir cuál es el campo. El Señor nos va a ayudar. Bien, que Dios nos ayude para abrazar este mensaje acerca de la obra del Espíritu Santo como se ilustra por el ejercicio, la actividad física, y que pongamos Cristo, ¿no? nuestros talentos y nuestras habilidades en servicio a Él. Solo el método de Cristo es el que dará éxito para atraer a otras personas a los pies de Jesús. El Señor se acercaba
a la gente como quien deseaba hacerles bien. Se ganaba su confianza, atendía sus necesidades. Y luego les decía, seguidme. No lo dije en el orden adecuado, pero ese es el concepto. Sirviendo a los demás, podemos atraerlos a Jesús y ser instrumentos del Espíritu Santo para ser de bendición para ellos y encaminarlos por el camino para la salvación y la vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Ayer estábamos viendo solo el método de Cristo y mi esposo lo puso en el internet, solo el método de Cristo, y salió una película hermosa que les recomiendo que la vean, solo el método de Cristo, como una muchacha iba en un taxi, dice que en la ciudad de Trujillo, en Perú, y iba oyendo y estaba oyendo ese pedacito donde dice solo el método de Cristo. Hay que decir que hay que orar, estudiar su palabra y compartir. Y cómo ayudó que una señora que estaba con un problema bien difícil, que no, su suegra y su esposo la rechazaban, sufría mucho, pero ella se puso a seguir el método de Cristo y oraba en base a los textos bíblicos que encontraba, y el Señor le concedió su petición. Su suegra y su esposa se convirtieron. Muy linda, solo el método de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos use para su gloria y honor. Amén. Por favor. Bien, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de tener esta reflexión espiritual acerca de la actividad física, el ejercicio como ilustración de la obra del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones espirituales a tus órdenes para que tú nos uses para ser de bendición para otros, para atraer a otros a los pies de Jesús y para colaborar los unos con los otros, ayudándonos, atendiéndonos unos a otros cuando sabemos que alguien en nuestra comunidad espiritual tiene necesidades especiales, visitarlos, orar con ellos, tratar de conocer cuáles son sus necesidades específicas y en la medida de nuestras capacidades proveer o encontrar a alguien que puede contribuir o conducirlos a diferentes circunstancias o recursos por los cuales puedan recibir la bendición que necesitan. Gracias, Señor, por escucharnos, por bendecirnos, por amarnos y por usarnos para ser de bendición para otros. Que nos pongamos, Señor, continuamente a tus órdenes y que seamos llenos del Espíritu Santo y capacitados para hacer tu obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.